Hola, buenas tardes, ¿me pueden escuchar? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me avisan, por favor? ¿Me tipean o hablan? Ok, gracias, Nayeli. Listo, entonces, ¿me escuchan, verdad? ¿Sí? Hola, ok. Bueno, chicos, yo soy el doctor Quirós, soy traumatólogo del Hospital Carrión y hoy día vamos a continuar con fracturas del pie, básicamente fracturas de astrágalo y de calcáneo, ¿ya? Y por ahí, si hay tiempo, un poco de fracturas del, del hueso del pie, es un hueso importante que se llama el quinto metatarsiano, ¿ya? Listo, entonces comenzamos con fracturas de astrágalo. Bueno, el astrágalo, como ustedes saben, es un hueso que pertenece a la primera línea del tarso, se encuentra en el retropié, este es el astrágalo, ¿no? Esto ustedes ya saben por anatomía. Tiene 6 caras, una cara anterior, una cara, pues voy a poner acá, una cara anterior, una cara posterior, una cara medial o tibial, que es en forma de coma, ¿no? En forma de coma, una cara lateral, o también llamada faceta peronea, que es en forma de ala, una cara superior, que se articula con la tibia, y esta es la articulación talotibial o tibio-talar, o también llamada tibio-estragalina, y una cara inferior que se articula con el calcáneo, que también se llama talocalcáneo, ¿ya? Este hueso astrágalo es un hueso poco vascularizado. Esta es la gran importancia de este huesito, que es poco vascularizado. Tiene una vascularidad pobre a nivel del cuello. Y justo en el cuello tiene unos orificios pequeños que son orificios nutricios. Por esto es que este hueso astrágalo va a dar como una complicación cuando se fractura una necrosis avascular de la cabeza, del cuello o del cuerpo del astrágalo. Eso lo dijimos en una de las primeras clases que tuve con ustedes. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando tenemos una fractura de astrágalo, ya veremos más adelante. Las facetas tibial o peronea van a servir como rampa a la tibia para que pueda el tobillo hacer inversión o eversión de este, ¿ya? Y por la polea va a pasar el seno del tarso, o nos ayuda o pasa por ahí el canal del seno del tarso, en el cual pasa el tendón del tibial posterior, pero eso ya es más adelante. Entonces, anatómicamente, el astrágalo es un hueso transmisor de energía. O sea, cuando uno cae parado, por ejemplo, la energía viene desde el piso hacia el calcáneo a veces fractura, a veces no, a veces la transmite, y básicamente el astrágalo transmite la energía hacia la tibia, si es hacia arriba, o hacia adelante, hacia el escafoides. ¿Ya? El astrágalo se va a articular hacia adelante con el hueso escafoides, ¿ya? O también llamado navicular. Pero a veces pues no transmite energía y se termina quebrando o rompiendo. Eso va a depender de cómo caiga el paciente. Como les había comentado, en el cuello están los agujeros vasculares o agujeros nutricios, que es la poca vascularidad de este hueso. Tiene pobre vascularidad y el 60% de este hueso está provisto de cartílago, ¿no? Como ustedes saben, el cartílago se nutre directamente por el líquido sinovial, ¿no? Y no por algún tipo de vascularidad directa al cartílago, ¿ya? Entonces, la nutrición del cartílago es por el líquido sinovial en el tobillo. Y también no tiene inserciones musculares. Entonces, como les había comentado, este es el hueso astrágalo, este es la cabeza, este es el cuello y este es el cuerpo, ¿no? Y va a depender de las 3 arterias. La pierna tiene 3 arterias. Tiene la arteria tibial anterior, la arteria peronea y la arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior, con una rama de la arteria peronea, va a dar una anastomosis y esa anastomosis va a generar a la famosa arteria del seno del tarso, que va a irrigar por los agujeros nutricios a una parte del cuello. Y la arteria tibial posterior se va a dividir en una arteria deltoidea que pasa parte del cuerpo
y una arteria pues del canal del tarso que va a irrigar a la parte que falta del astrágalo, ¿ya? Entonces, la circulación en sí depende de las tres ramas arteriales, pero son con pobre vascularidad, ¿ya? Nuevamente aquí recordamos la anatomía, la arteria perforante peroneal rama de la arteria peronea, la arteria tibial anterior, las dos se anastomosan y van a dar a la arteria del canal del tarso, ¿ya? O la del seno del tarso, perdón, la que está acá. La arteria del canal del tarso va a ser rama, del canal del tarso va a ser rama de la tibial posterior se va luego a pasar a la arteria plantar, y la arteria plantar va a dar la rama, va a dar la rama en la planta del pie y va a dar el arco plantar, ¿ya? Esta es otra vista del astrágalo, es una vista superior, este es el cuerpo, esta es la cabeza. Nuevamente, la arteria tibial anterior se va a anastomosar con una rama de la arteria peronea, la perforante peronea, y van a dar a la arteria del seno del tarso. Y la arteria del canal del tarso va a ser rama de la tibial posterior, es una vista inferior, ¿ya? Entonces, básicamente, la arteria del canal del tarso, que es la conjunción de la tibial anterior con la perforante peronea, va a dar la que al final nos va a dar mayor soporte en el cuerpo del astrágalo, ¿no? Este es básicamente lo que yo estoy sombreando aquí, es lo que al final nos va a dar quizá el mayor soporte vascular que viene de la perforante peronea con la tibial anterior. Y como aquí a nivel de la cabeza y del cuello solamente son algún tipo de arterias menores o arteriolas, genera pues mucha necrosis a este nivel, ¿ya? Igual aquí tenemos otra vista, más o menos, las zonas que abarcan cada tipo de arteria. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, ustedes ya sabiendo que la causa de una necrosis, de una fractura de astrágalo, es por la pobre vascularidad, por la característica ósea, que es básicamente el 60% compuesto de cartílago, nos va a dar al final pues una muy probable necrosis. Cuando un hueso se desplaza, la necrosis del astrágalo, cuando el astrágalo se desplaza, va a ser más frecuente o más proclive. Entonces, a nivel epidemiológico, son las segundas fracturas del tarso en frecuencia. A nivel de todo el pie, abarcan hasta un 8% de fracturas. Y en un total de fracturas es 1 al 2%. De las tres partes que les he mencionado, ¿cuál se fractura más? El cuello. Ya veremos por qué. Luego el cuerpo y al final la cabeza. Cuando se fractura la cabeza, si bien es cierto, es en menos proporción, pero es la de peor pronóstico. Porque cuando se fractura la cabeza se va a articular por adelante, les había dicho, con el hueso escafoides o navicular. Entonces, cuando se fractura este nivel, generalmente produce una luxación. Una luxación talo, o sea, astrágalo igual a talo, una luxación talo-navicular, y generalmente esta luxación talo-navicular también, pues, es proclive a artrosis y, por último, a necrosis. La mitad de estas fracturas de astrágalo son por accidentes de tránsito, ¿ya? Y en tránsito más por accidentes de moto. Y el 13% son fracturas expuestas. Hay astrágalos expuestos. Alguna vez le he mencionado o le he mandado una foto, o hemos visto una foto en una clase anterior. Las fracturas de astrágalo, en algún porcentaje, básicamente en el 40%, en un 50%, un promedio de 45%, se asocian a otras fracturas. Por ejemplo, fracturas de malleolos, malleolo medial, malleolo lateral. Hablamos de malleolos que son partes del tobillo, ¿verdad? El malleolo medial es parte de la tibia y el malleolo lateral es parte del peroné. También se puede asociar a calcáneo cuando son fracturas por caídas de altura, o también a fracturas del metatarso cuando la energía va, supuestamente aquí está el calcáneo, ¿verdad? Acá está el calcáneo debajo de esto, y aquí está el quinto metatarsiano, ¿no? Y acá está el cuarto, el tercero, ¿no? Entonces, si la energía va desde el suelo, cuando el paciente cae parado, la energía va desde el suelo hacia arriba, la distribuye, se puede romper el astrágalo, sigue, transmite, se rompe el astrágalo, se rompe la cara, se rompe el astrágalo, puede transmitir hacia arriba la tibia y también transmite hacia adelante, ¿ya? Cuando transmite hacia adelante, se rompe pues los metatarsos.
y a predominio del quinto metatarsiano. Se asocia a necrosis avascular, o si no, también a maluniones. La malunión hablamos de igual a pseudoartrosis o consolidación viciosa, o también pues a artrosis postraumática. Esta es una fractura de astrágalo expuesta, por ejemplo, ¿no? Se ha expuesto hacia medial. El 50% de estas fracturas son producidas por accidentes de tránsito, auto o moto, peor en moto, ¿ya? Son las de peor pronóstico. Caídas de altura. La famosa fractura del aviador es esta, la fractura del astrágalo, y básicamente del cuello del astrágalo. Y en deportes también, cuando se fractura el proceso lateral, es esa la que tiene en forma de ala, ¿no? La famosa fractura del esquiador o del snowboarder también, cuando se fractura, tiene ese nombre, ¿no? Clínicamente, uno va a evaluar una fractura a nivel del astrágalo. O sea, al inicio es difícil de decir, ah, sí, usted tiene fractura de astrágalo, ¿no? Solamente mirándolo, ¿no? Obviamente tenemos que sacar una radiografía. Pero la clínica va a ser una clínica típica de todas las fracturas. Un dolor intenso o extremo. Una disminución de la amplitud del movimiento del tobillo. O sea, puede generar una limitación articular y una disminución de ramos articulares. Incluso puede crepitar, crack, crack, suena el paciente, ¿no? Incluso suena conejos. Y viene hinchado, edematizado. Muchas veces con flictenas, como en este caso. Las flictenas son de dos colores, pueden ser de ese color así transparente o hemorrágica, o incluso a veces hasta negra, ¿no? Y eso es por la transmisión de energía. La energía es tanta que disipa hacia la piel y genera flictenas. Mientras más oscuras son las flictenas, más energía hubo en esa zona del accidente, ¿no? Luego también hay equimosis, aumento de volumen. Tumefacción a nivel del medio y del retropié. Si tú lo vas a tocar, le va a doler, o sea, hay dolor a la palpación. Y justo a nivel de la articulación tibio-talar, o también llamada astragalo-tibial, ¿no? Y básicamente en la articulación subastralina, que es debajo del astrágalo, justo lo que se articula con el calcáneo, que ya la veremos más adelante. Entonces, ahora comenzando ya por partes, la fractura de cabeza del astrágalo, como les había comentado, es la de menos proporción, tiene 10%, y pueden ser por dos mecanismos, por compresión, es decir, comprime el hueso escafoides, que es este de aquí, con lo que era la articulación talonavicular, ¿no? Comprime y hace una disrupción, ¿no? Esto básicamente se da cuando hay flexión plantar y básicamente hay una desviación hacia la porción medial. O si no, también puede ser por cizallamiento, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. Esto básicamente se da cuando hay aducción más inversión del antepié. Y por cizallamiento muchas veces produce una luxofractura talonavicular. Navicular o también llamada escafoides del tarso. Por otro lado, también tenemos la fractura del cuello de astrágalo. Esta es la más frecuente, también llamada fractura del aviador. Antiguamente, los pacientes que tenían accidentes de aviación, que llegaban al hospital, les sacaban radiografías y se notaba pues una fractura justo a nivel del cuello, al cuello del astrágalo. Esto se producía cuando había una dorsiflexión forzada del pie, dorsiflexión, del dorso hacia arriba, ¿no? Esa dorsiflexión era pues la causa principal de la fractura del aviador. ¿Qué pasa? Cuando había la dorsiflexión, la parte anterior del domo tibial chancaba al cuello del astrágalo y se partía justo a nivel de esta zona del cuello, ¿no? La fuerza plantar se dirige dorsalmente hacia arriba y la tibia actúa como un punto fijo, ¿no? Esto a veces se asociaba a algún tipo de supinación forzada del tobillo, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? La fuerza plantar hacia dorsal y la fuerza tibial hacia plantar como punto fijo. Y se rompe justo este nivel. Esto se llamaba fractura del aviador. Así se llama. Si viene a un examen, fractura del aviador, fractura del cuello de astrágalo. Sin embargo, los accidentes de auto, muchas veces esos pacientes que no les aguanta el freno, no funciona el freno, vienen a gran velocidad en un choque frontal y están pegados su pie al freno, ya frenan y chocan demasiado fuerte, genera este mismo tipo de fracturas, ¿no? Es cuando el paciente pisa freno y el freno no le da y pues produce este mismo mecanismo, ¿ya? Entonces, básicamente, como les había comentado, en promedio son un 50%, otras literaturas dicen que son más
es en varones, es en triple. Muchas veces se asocian a fracturas expuestas, la mitad de ellas, pero eso va a depender de acuerdo a la zona. Y se van a asociar obviamente a lesiones musculoesqueléticas, como por ejemplo desgarros de ligamentos, el ligamento peroneo anterior, a veces desgarro de tendón tibial anterior. También se van a asociar muchas veces hasta un 30% con fracturas del merlo medial, o cuando son caídas de altura, con fracturas o lesiones a nivel de columna. Para hablar, básicamente, una vez que yo tengo ya la clínica, yo ya estoy sospechando de una fractura de astrágalo. Por la intensidad que viene, por el aumento de volumen que viene, voy a sacar radiografías, que es el primer método imagenológico que tengo que yo tener a la mano para tratar de descartar mi sospecha clínica. Voy a sacar una radiografía de tobillo en anteroposterior, en lateral y en mortaja. La radiografía antero-posterior es de adelante hacia atrás, la lateral es en perfil, y la de mortaja es en rotación interna en 15 grados, ¿ya? Es una radiografía antero-posterior, pero con el tobillo en rotación interna en 15 grados. Luego también voy a sacar una radiografía de pie en 3 incidencias, antero-posterior, lateral y oblicua, para ver básicamente cómo si hay compromiso de algún tipo de articulación con el quinto, con el escafoides o con la tibia. Y si yo quiero evaluar solamente el cuello de astrágalo, pregunta de examen, proyección de canal, ¿ya? En la cual va a ser el pie en 15 grados de pronación y el haz que viene de arriba hacia abajo en 75 grados. Se llama la famosa proyección de canal. Es para ver específicamente cuello de astrágalo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos las vistas. Es una vista, por ejemplo, la que tenemos acá, arriba a la izquierda, de tobillo. Vemos aquí el astrágalo, esto que está acá. Este paciente ya fue operado, ¿no? Le han puesto algunos tornillos. Acá abajo, esta es una radiografía de mortaja. Parece tobillo también, pero es mortaja. ¿Cómo se ve que es mortaja, doctor? Porque tiene, pues acá está la rotación interna en 15 grados. ¿Cómo sé que es mortaja? Porque también la articulación tibio-peronea distal hay una apertura, ¿no? No es una sobreposición que normalmente hay. En una radiografía de tobillo normal hay una sobreposición de 5 a 10 milímetros. En una radiografía de mortaja se abre esa articulación y se nota mejor la sindesmosis. Eso se habla cuando hay una fractura de tobillo. Seguro ya verán más adelante la clasificación de Weber, Weber A, Weber B, Weber C, y ahí seguro verán más de este tipo de incidencia. Nuevamente esto se repite y aquí está la proyección de canales, ¿ya? En la cual uno va a ver el cuello del astrágalo, ¿no? Es en 15 grados en pronación y aquí está el cuello, ¿no? Esta es la cabeza, el escafoides, acá abajo está el calcáneo, el cuboides, ¿no? Y la cuña 1, cuña 2, cuña 3 y todos los metatarsos, ¿ya? Muy bien, entonces, acordámonos que el astrágalo es un hueso que tiene el 60% de cartílago. Eso quiere decir que es un hueso articular, o sea, se articula por arriba con la tibia, por abajo con el calcáneo y por adelante con el escafoides, ¿ya? Y como es un hueso articular, como yo creo que les había comentado también, toda fractura de hueso articular tengo que sacar una tomografía. La tomografía va a ser sin contraste y va a ser para varias cosas. Número 1, para ver la magnitud de mi fractura, a ver qué tanto se fregó esa fractura, ¿no? Si está bien fea, si está fácil, ¿no? Y de acuerdo a eso yo voy a planificar mi cirugía. Voy a saber qué instrumento usar, cuántos tornillos voy a poner, si voy a poner alguna placa, si voy a colocar un injerto con algún tipo de pérdida ósea. Voy a confirmar el desplazamiento, ¿ya? Y voy a luego a demostrar si hay una correcta congruencia con la articulación subtalar o subastragalina y voy a ver el grado de convenución y si hay algún tipo de fractura subcondral o osteocondral, que es la pérdida del cartílago. Entonces, en resumen, una fractura articular, como astrágalo, necesariamente tenemos que pedir una tomografía para ver la magnitud y ver la planificación preoperatoria. Pregunta de examen, la tomografía me sirve para ver planificación preoperatoria. No solamente para astrágalo, sino para muñeca, para rodilla, para fémur, o sea, cuando es articulación, ¿no? No en diáfisis, sino en articulación. La tomografía en diáfisis me sirve para ver osteomielitis. Básicamente, pues, secuestro o involucro. Mejor si es con contraste, ¿ya?
Y también pues puedo luego pedir una resonancia magnética. ¿Y para qué la resonancia magnética? No va a ser de inicio, no es para planificar mi fractura, sino es para ver las secuelas. ¿En quién la pediría? Si yo, por ejemplo, tengo una fractura no desplazada de astrágalo, le pongo un yeso, le quito el yeso los 2 meses y el paciente sigue con dolor. Le has hecho todo, ¿verdad? Y sigue con dolor. Incluso por ahí lo operas y sigue con dolor. Entonces, cuando hay dolor en una articulación, yo voy a sospechar en la complicación más temida, que es la necrosis. Para ver la necrosis, voy a pedir una resonancia magnética, ¿ya? Donde voy a ver los focos de necrosis. Esta resonancia magnética es la indicada para ver la necrosis temprana, ¿no? Porque una radiografía no nos permite ver. Seguimos. Entonces tenemos la clasificación de Hawkins. La clasificación de Hawkins es una clasificación antigua, ¿ya? Del 78, pero aún sigue siendo usada, ¿ya? Tenemos también a la famosa clasificación de AO, que remeda a la clasificación de Hawkins, que ya la veremos más adelante. La clasificación de Hawkins, que ha sido modificada por Canal y Kelly, va a tener dos criterios. Uno, el compromiso del aporte vascular, lo que vimos primero, tibial anterior, tibial posterior, perforante peronea, y la pérdida de la relación con la articulación circundante. Lo vemos. Ese es uno, la clasificación de Hawkins. Y esta es la clasificación de AO. La clasificación de AO, como seguro ya les han explicado, es una clasificación alfanumérica. O sea, tiene números y tiene letras. A los huesos le ponemos un número y una letra. Entonces, por ejemplo, si hablamos del talo, todo lo que sea talo va a ser 8. O primero el pie va a ser 8. Y talo sería un 8-1. Vamos a ver, 8-1, ¿no? 8-1. Talo es 8-1. 8 porque es pie, talo porque es 1. Si hablamos de cuerpo, 8-1.1. Si hablamos de cuello, 8-1.2. Y si hablamos de cabeza, 8-1.3. ¿Ya? De mejor a peor pronóstico. Pero como estamos en cuello, vamos a hablar solamente de la clasificación AO de cuello. Y vamos a ver si es que es una fractura no desplazada, según la clasificación AO va a ser 812A, porque no es desplazada, también llamada Hawkins 1. Si es una fractura desplazada en la articulación subastragalínea o subtalar, va a ser 812B. Si es una fractura con un desplazamiento de la subtalar y la tibiotalar, va a ser 812C. Y si es una incongruencia completa de la subastragalina, tibiotalar y talonavicular, va a ser 81.2D. Entonces, cuando hablamos en el lenguaje traumatológico y digo, a ver, tengo una 812C, voy a saber que es una fractura de astrágalo, 8 porque es pie, 1 porque es talo o astrágalo, 2 porque es cuello, y C porque se luxó tanto en tibia como en subastragalina, ¿no? Es el lenguaje universal que usamos nosotros, pero en traducción es Hawkins 1, 812A, la Hawkins 2B, la 3C y la 4D, ¿no? Igual, si tienen dudas, me preguntan, por favor, porque a veces es un poco tranca de entender. Y esta es la clasificación de Hawkins, ya traducida, ¿no? La 812A o Hawkins 1 es una fractura de astrágalo a nivel del cuello, no desplazada. Perdón un momentito, chicos, me están llamando. La Hawkins 2B es perdón, la Hawkins 2 es en la que se va
a perder la congruencia de la articulación subastragalina, ¿no? Que es debajo del astrágalo. Es esta articulación subastragalina la que se articula calcáneo con astrágalo. Hawkins 3 se pierde lo mismo, subastragalina y tibiotalar o tibioastragalina. Y la Hawkins 4 se pierde las tres, ¿no? Subastragalina, tibiotalar y talonavicular. ¿Ya? Esta es la de peor pronóstico. Muy bien. Comenzamos. Tipo 1. Cuando es una Hawkins tipo 1, solamente se afecta un pedículo, generalmente el pedículo anterior del seno del tarso. No presenta ninguna alteración articular, hay bajo riesgo de necrosis, pero incluso puede haberlo, a veces hasta un 10 o 13%, ¿no? Eso es variable. Entonces, si tengo una fractura no desplazada, yo puedo optar por dos tratamientos. Un tratamiento conservador, que va a ser un yeso bota, como es este de acá, también llamado yeso sural, por 6 a 12 semanas. Generalmente solamente son 6 semanas, con un tobillo en neutro, en 90 grados. El paciente no va a pisar, no va a caminar y vamos a sacar radiografías cada 2 o cada 3 semanas para evaluar que no haya ningún tipo de necrosis, ¿ya? Si uno tiene alguna duda, incluso puede pedir una resonancia magnética para ver focos de necrosis temprana. Sin embargo, si es un paciente activo, por ejemplo, un jugador de fútbol, un paciente que vive con el pie y necesita la descarga pronto, o sea, caminar pronto, se puede intentar pues una reducción con unos tornillos que pueden ser canulados o no canulados, ¿no? Y eso nos va a permitir pues una reducción rápida, alineada, para que él pueda mover de manera precoz, ¿no? Si a veces en los exámenes de residentado o de NAN vienen fractura de tal no desplazada, vamos a marcar conservador. Pero a veces en la vida real no es así, ¿no? Tengo un paciente futbolista, no lo voy a mandar con bota de yeso pues 3 meses, no hay forma. Tengo que mandarlo a rehabilitar de manera rápida para que pueda movilizar. El tratamiento con yeso, yo voy a condenar a un paciente a estar inmovilizado mucho tiempo. Acuérdense que el tratamiento de una fractura con yeso es prolongada e ininterrumpida. No puedo quitar el yeso. Puedo cambiarlo, sí, pero no puedo interrumpirlo. Y cuando quite el yeso, ese tobillo va a quedar rígido. Esos dedos van a quedar rígidos. Tengo que rehabilitarlo y esa rehabilitación demora un tiempo más aún. Por eso que muchas veces se prefiere fijarlo de manera interna para que comience la movilización. ¿En quién yo decidiría pues una bota de yeso? En pacientes que no tienen mucha demanda, en pacientes pues de adulto mayor, es uno de ellos, en paciente pediátrico que se recupera muy rápido también, ¿no? La Hawkins tipo 2 afecta a dos pedículos, los vasos generalmente del cuello hacia el cuerpo y los vasos que penetran por el seno del tarso y por el canal del tarso. La necrosis es básicamente hasta un 50%, porque la parte de la subastralina se va a luxar, va a perder la congruencia. Esto sí representa una urgencia ortopédica. Si yo no reduzco, alineo o de regreso a su sitio esa articulación, pues se va a necrosar. ¿Qué cosa? Básicamente primero el cuello y la cabeza del astrágalo. Por ende, es una urgencia. Mientras más me demore, más pierde la circulación y más probabilidad hay de necrosis. Entonces, cuando yo tengo una fractura de astrágalo, sí tengo que entrar a operar y puedo entrar por dos abordajes. Un abordaje medial, ¿no? En la cual yo voy a hacer este abordaje, voy a llegar hasta el escafoides y voy a ver el astrágalo de manera directa. Un abordaje lateral, si es que si el abordaje primero, el medial, no ha sido suficiente. Entonces lo uso cuando es una reducción inadecuada o también pues cuando es de muy difícil reducción. Entre este abordaje y este abordaje, porque el medial está por acá, tiene que tener un espacio de 6 centímetros como mínimo, ¿ya? Porque si no, este espacio se puede necrosar. Entonces, si yo tengo una fractura de astrágalo que no es con minuta, ¿ya? Puedo usar dos tipos de tornillos, ¿no? O dos tipos de configuración de tornillos. Tornillos paralelos, y abajo hay otro, o tornillos cruzados, ¿no? Para que haya un tipo de mayor agarre. Los tornillos que se ponen son de tipo cortical, de un diámetro de 3.5 milímetros. Y vamos a colocarlo desde adelante hacia atrás, cuando es una fractura simple, así como esto, de adelante hacia atrás. Sin embargo, cuando es una fractura con minuta o con un poco de desplazamiento, sí voy a colocarlo de atrás hacia adelante, ¿ya?
Vamos a hacer una incisión lateral por la parte posterolateral, nuevamente, lateral al tendón de Aquiles, abro la fascia crural y más o menos ubico una faceta posterior del astrágalo entrando el tornillo de atrás hacia adelante. Esto es cuando es conminuto algún tipo de desplazamiento mínimo, ¿no? Así como esta, de atrás hacia adelante. Eso ya es parte de técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, para que sepan, tengo dos tips, puedo poner los tornillos de dos maneras y va a depender de la configuración de la fractura. En el postoperatorio, el paciente no va a apoyar por 10 a 12 semanas, pero igual hay que tratar de movilizarlo de manera temprana, ¿no? O sea, no pisar, pero eso no quiere decir que no mueva, ¿no? O sea, por ejemplo, camino con muletas, no pises, pero mueve, ¿no? Por eso va a terapia física. Siempre hay que tener un control radiográfico, ¿no? Cada 2 semanas o cada 3 semanas, por lo menos hasta 4 meses, para ver si es que hay necrosis. Y si tengo dudas, me parece que hay un halo blanco por ahí, sí le pido una resonancia magnética. La necrosis, las necrosis como complicación llega hasta un 50% y la artritis postraumática hasta un 60%, ¿no? La de tipo 3, hay 3 pedículos afectados, hay luxación de la subastragalina, tibioastragalina, el 50% son expuestas y la necrosis va a más de un 90%, ¿no? Aquí sí es fijo la necrosis. Entonces, el tratamiento, uno va a tratar de reducir la fractura, ya, reducción abierta y fijación interna con tornillos o con placa, pero muchas veces ya es en vano por el tiempo que ha pasado y uno hace una artrodesis subastragalina primaria. La artrodesis es fusionar una articulación, se fusiona la articulación subastragalina, se fusiona el astrágalo con el calcáneo para que no haya movilidad. O incluso, si ya vemos que es demasiado el daño, se saca el astrágalo, se llama talectomía, ¿no? Y se fusiona de frente la tibia con el calcáneo, ¿no? Entonces, sin embargo, si alguno quiere todavía salvar el astrágalo, entonces hay que hacer primero pues una reducción por medial, hacer una osteotomía a este nivel, se llama osteotomía de Chevron, en forma de B, abrir el malleolo medial y mirarlo de manera directa, así como este, ¿no? Miramos de manera directa, reducimos el astrágalo y lo volvemos a juntar y colocamos algunos tornillos, ¿no? Esa es la osteotomía de Chevron o de malleolo medial. Eso es cuando muchas veces el paciente tiene un Hawkins 2 o 3 y cuando es de difícil reducción. Entonces, lamentablemente, los resultados no son tan buenos, hasta en un 90%, porque es una cirugía compleja. No hay muchos centros que tengan los tornillos a la mano. ¿Ya? La necrosis avascular va a veces en todos los pacientes. Eso depende de dónde estés y de la experiencia del cirujano. La consolidación viciosa va hasta un 50%, retardo de consolidación en un 20%, CO2 en 12% y artrosis en casi todas también, 70%, ¿no? Si tenemos algún tipo de fractura de astral o con desplazamiento hacia medial o hacia lateral, siempre de inicio uno tiene que tener una reducción. Ahorita esta fractura está desplazada. Entonces, por norma, como ustedes saben, toda fractura se inmoviliza, pero antes de inmovilizar, tengo que tratar de reducirla, o sea, de alinearla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traccionar hacia adelante y voy a empujarlo. Si está hacia lateral, como en este caso, lo empujo hacia medial, ¿no? Como en este caso. Y si está al revés, lo empujo hacia lateral. Una vez reducida en lo que se pueda, a veces se puede, a veces no se mueve mucho, igual pues se coloca una férula de yeso hasta que se pueda optar por el tratamiento quirúrgico de manera pronta, ¿no? Más o menos es esto, ¿no? Uno, tracción y contracción. La contracción la hace otro traumatólogo o cualquier ayudante interno o cualquier ayudante que pueda dar la contra. Aumentamos la deformidad y luego damos pues la inversión a la dirección contraria del desplazamiento de la fractura. La de tipo 4 tiene 3 pedículos afectados. Aquí ya lamentablemente el astrágalo perdió toda la congruencia articular con todo el pie y incluso la necrosis no solamente queda en el cuello, incluso va hasta la cabeza o el cuerpo. Aquí el 100% va a talectomía o artrodesis tibio-calcánea, ¿no? Algunos le llaman artrodesis de Blair, en la cual se hace un abordaje anterior, se saca un poco de astrágalo o lo que queda de astrágalo, se saca un chip de la tibia y se fusiona la tibia con el astrágalo, ¿no? Esa es una técnica quirúrgica, depende de lo que nos quede de astrágalo, ¿no? Algo así, se hace un abordaje anterior, se saca un chip de hueso de tibia y se fusiona con el astrágalo, si es que esa parte queda vital, ¿no? O si no, también se hace pues una artrodesis tibio-calcánea directa o tibio-talar directa con lo que nos quede de hueso
vivo sobrenadante. A veces este tipo de hueso que queda vital nos sirve como injerto óseo para hacer una artrodesis adecuada. Obviamente el paciente va a perder la movilidad, pero no se quejaría de dolor. Y hay que usar un tipo de zapato adecuado para que pueda deambular y hacer toda su vida normal, ¿no? Las complicaciones, la artrosis subastragalina, la consolidación viciosa, toda complicación de cualquier fractura, ¿no? Retardo de consolidación, pseudoartrosis o infecciones. Las infecciones se van a dar más frecuentes en fracturas expuestas, no olvidar. ¿Por qué? Porque hay una comunicación con el exterior, son fracturas de alta energía y obviamente, pues si es una fractura, si es una fractura expuesta, Bustilo 3A, en la cual es una gran contaminación, hay una gran extensión de la herida, pues ahí seguro es más riesgo de infección. Más si es una zona articular. Si uno tiene una radiografía de tobillo o de mortaja, ¿ya? Y uno tiene alguna sospecha de necrosis de astrágalo, está el síndrome de Hawkins. El síndrome de Hawkins es básicamente la radioopacidad a nivel del astrágalo, a nivel del cuerpo del astrágalo. Si ustedes ven, lo normal es que haya una radioluz a nivel de la parte subcondral del astrágalo. Esto es lo normal. Pero cuando esta radiolucencia se ve opacada y se ve media blanquecina en cualquier parte del astrágalo del cuerpo, ya este tejido blanco del astrágalo nos va a dar un signo directo de una necrosis de astrágalo, se llama signo de Hawkins. Y cuando ya hay una necrosis de astrágalo por más del 50%, uno tiene que tener o valorar una prótesis de tobillo, ¿no? En la cual uno va a recuperar esa movilidad del tobillo. Todo paciente que sea candidato para prótesis tiene que tener una edad, en la mayoría, más de 60 años, ¿no? Para que pueda dar buen uso a la prótesis. ¿Por qué, doctor, más de 60 años? Porque cuando uno pone una prótesis, se recorta el hueso. Si es un paciente más joven, ese hueso va a ser recortado más tempranamente. Entonces, toda prótesis se tiende a aflojar, siempre, de cualquier lado, de rodilla, de cadera, de hombro, de tobillo también. Con el tiempo se aflojan, y si se aflojan, tengo que cambiar la prótesis. Si la cambio la prótesis, tengo que recortar más hueso. Entonces, toda prótesis siempre se afloja. Por eso que toda prótesis tiene que tratar de ponerse mientras más adulto sea, mejor. Es un ejemplo, ¿no? De tipo de prótesis. Hay múltiples diseños de prótesis. Y por último, también tenemos la fractura del cuerpo de astrágalo. También es común, se asocia a fracturas de tobillo, de malleolo, medialo lateral. Generalmente el mecanismo de carga axial se asocia un 50% con luxación, se va a asociar en un 50% con necrosis vascular y si no se luxa, hasta un 20%. ¿Ya? Hay varias clasificaciones de Boyinay, tiene tipo 1 coronario sagital o el tipo 2 horizontal. Y en el cuerpo tenemos el famoso proceso lateral, la faceta en ala, ¿no? Que es la famosa fractura del esquiador, ¿no? Del esquiador, del snowboard, ¿no? Tubérculo lateral, proceso lateral, o también se llama faceta posterior porque está en la parte posterolateral. El mecanismo, la mayoría de veces es deportivo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el astrágalo y aquí el paciente viene con dolor en la parte lateral del astrágalo, ¿no? A simple vista no se ve nada, pero uno que tiene ya un ojo mágico le pide una tomografía y en la tomografía vamos a ver pues que hay una fractura de la faceta lateral del astrágalo. Esta fractura es quirúrgica, hay que colocar anclas para tratar de juntar esta zona articular. Listo, chicos, nos tomamos un break de unos 5 minutos y continuamos.
Bueno, listo. Ahora continuamos con fracturas de calcáneo. Entonces, el calcáneo, como ustedes han visto también al ver astrágalo, es el hueso más inferior del cuerpo. Es el hueso con el cual uno recibe la mayor parte de energía todos los días cada vez que caminamos, ¿verdad? El astrágalo es un hueso articular y no articular. Tiene, al igual que el astrágalo, 6 caras. Una cara superior, que es la cara que se va a articular con el astrágalo, ¿no? Y justo en la cara superior tenemos la articulación posterior del astrágalo y la articulación anterior del astrágalo. Esta es la famosa articulación subastragalina, ¿ya? Que está justo en el calcáneo y que se va debajo del astrágalo. También tenemos una faceta medial para el astrágalo. En la parte inferior tenemos las apófisis mediales. Acá a veces salen los famosos espolones calcáneos. En la parte de adelante tenemos la articulación con el hueso cuboides, ¿ya? Tenemos también una cara externa. En la cara externa, por aquí, por esta parte, van a pasar los tendones peroneo, largo y corto. El peroneo corto se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. Acá está la famosa carilla posterior del astrágalo, como la famosa articulación subastragalina. Esta es una oblicua. Esta es una cara anterior, nuevamente la faceta articular posterior y la articulación con el cuboides. Y en la cara interna, pues tenemos muchas veces también el famoso sustentáculum tali, que es el soporte, el soporte del calcáneo para el astrágalo. Y en la cara posterior, aquí va a estar la famosa inserción del tendón de Aquiles, ¿no? A veces hay un desprendimiento del tendón de Aquiles o una ruptura de este, ¿ya? Entonces, la articulación subastragalina, como ustedes ven aquí, es la que va a estar debajo del astrágalo, la que va a comprometer hasta el calcáneo, y son estas líneas amarillas, la que está acá, ¿no? Tiene una faceta posterior, que hemos visto, y una faceta anterior, que hemos visto también, ¿no? Acuérdense que el astrágalo se articula con el hueso escafoides, o también llamado navicular o escafoides, y el calcáneo se articula con el cuboides. Entonces, ¿cómo es fácil para acordarme? C con C, calcáneo con cuboides, y vocal con vocal, ¿no? Astrágalo con escafoides. Así yo me acuerdo, ¿no? O hueso navicular. Entonces, en mediciones normales, para ver cómo está este calcáneo, si está bien distribuido, o para compararlo con alguna fractura, tenemos dos ángulos. El famoso ángulo de Böhler, ya que es entre 20 a 40 grados, que es lo normal. Si es menos de 20 grados, significa que hay una pérdida de altura del calcáneo, se ha achatado el calcáneo, o el ángulo crítico de Ising, que es en promedio 100 grados. Si es menor a 100, significa que hay un elongamiento del calcáneo, ¿no? Entonces, esos son dos ángulos muy importantes, que los veremos más adelante con una radiografía. Igual que el astrágalo, el calcáneo también va a estar vascularizado por los 3 paquetes vasculares, pero a diferencia del astrágalo, el calcáneo sí está bien vascularizado, recontra vascularizado, y va a ser a predominio de la arteria tibial posterior y todos sus ramos. Ya la arteria tibial posterior es la arteria más grande y más gruesa de la pierna. Tiene mayor área en el calcáneo. Sin embargo, la arteria tibial anterior o peroneas también van a dar ramas al calcáneo, ¿ya? Ahí me escribió. Los dos ángulos son Böhler y Guisan. Ahí está, ahorita vemos, ¿ya? Por otro lado también tenemos que tener en cuenta las partes blandas. Las partes blandas son muy importantes cuando hay una fractura de astrágalo. Cuando hay una fractura de astrágalo, se ensancha el talón y hay a veces compromiso en las partes blandas. En cuanto al retináculo flexor del pie, está por la cara interna. Justo por el retináculo flexor pasa el nervio tibial posterior. Y cuando este retináculo flexor se pone rígido y comprime el nervio tibial posterior, se llama el síndrome del túnel del tarso. Síndrome del túnel del tarso. Así como hay un túnel del carpo, hay un túnel del tarso igualito. Y eso va a ser producido por el retináculo flexor del pie que se va en la cara medial.
Por otro lado, también el calcáneo es importante porque va a ser asiento de la inserción del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles va a ser el tendón más fuerte a nivel del miembro inferior, generando pues la famosa flexoextensión del pie y tobillo, ¿ya? Y a nivel de este tendón de Aquiles vamos a tener muchas bursas, bursa retrocalcánea, bursa subcutánea también, ¿ya? Y esto evita el rozamiento o las tendinosis y tendinitis del tendón de Aquiles. Cuando hay una fractura de astrágalo, perdón, de calcáneo, generalmente se fractura a nivel del triángulo neutral, donde las fuerzas son menores, ¿ya? O donde es el lugar más débil. Y como preguntó su compañera, acá tenemos los famosos ángulos de Böhler y de Guisano. El de Böhler en promedio es de 20 a 40. Si este ángulo mide, por ejemplo, 15 grados, yo estoy estimando que ha habido una pérdida de altura, ¿no? Cuando hay una fractura, realmente el ángulo de Böhler disminuye y el ángulo de Guisán también disminuye, menor a 100 grados, ¿ya? También disminuyen los ángulos. Entonces, el 2%, el 2% de estas fracturas son de calcáneo. El 60% son fracturas del tarso y de estas, el 20 a 30% son extraarticulares, siendo la gran parte articulares. O sea, el calcáneo es un hueso extraarticular y articular, ¿no? La mayor parte se la lleva el compromiso articular y básicamente son por accidentes de tránsito o caídas de altura, ¿no? Los pacientes que se caen de altura, si se cae parado, se va a romper o se va a fracturar calcáneo, se va a fracturar columna lumbar o dorsolumbar y muñecas o radiodistales, ¿ya? Básicamente es mucho más frecuente en varones, ¿ya? Un 90%, y se va a dar entre los 20 y 45 años. El 5% son expuestas o abiertas y hasta un 10% a veces son bilaterales. Esto es cuando hay caída de altura. Y también este 10% que es bilateral también se va a asociar con fracturas vertebrales, pelvis, tibia, rodilla o pilón. Chicos, un ratito me están llamando. Seguimos. Entonces, la biomecánica en el calcáneo es muy interesante en cuanto a la distribución de cargas, ¿no? Cuando hay una
Cuando hay una caída de altura, ya como ustedes saben, la fuerza es desde el suelo hacia el calcáneo y como respuesta viene desde la tibia hacia abajo hacia el suelo, ¿verdad? Entonces, esta distribución de cargas funciona como un trípode complejo, astrágalo, calcáneo, escafoideo, o sea, el navicular, ¿verdad? El que se articula con el astrágalo por la parte de adelante. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una distribución de cargas correspondiendo básicamente a un 58% a la articulación subastragalina. Es decir, el 58% del total de cargas la va a asumir la articulación subastragalina. El 42% restante va a ser distribuido hacia la articulación talonavicular o astragaloescafoidea, ¿no? O sea, si dibujamos acá, este es el calcáneo, así de manera media grosera, este es el astrágalo, ¿ya? Y este es el escafoides, este es el cuboides, ¿no? Y acá están los metatarsianos, ¿no? Ya está. El 58% de todas las cargas la asume este segmento, ¿ya? Una vez que viene acá la fuerza. Agarra y la subastralina asume todo, la mayor parte de la carga. El 42% restante va a ser distribuida en la articulación astragaloescafoidea, que es esta de acá. Se va hacia adelante y luego va a estar distribuida en cada metacarpiano, ¿ya? O metatarsiano, perdón. Entonces, es por eso, y aquí está de manera sagital, ¿no? Calcáneo, astrágalo y por delante el escafoides. Entonces, es por eso que la articulación subastralina es muy importante, porque si yo pierdo la congruencia articular de esta subastragalina, entonces la carga va a estar mal distribuida y van a comenzar los dolores, ¿verdad? Van a comenzar los pies planos traumáticos, van a comenzar las metatarsalgias, van a comenzar la mala pisada. Es por eso que uno tiene que mantener el ángulo de Böhler y de Guisan indemne. Ahorita me van a entender seguro con las radiografías que vamos a ver. Entonces, justo en la parte de ese 58% que hemos graficado aquí, ¿ya? De ese 58%, un 75% va a ser transmitida solamente a la faceta articular posterior. ¿Se acuerdan que habían dos facetas? La faceta articular posterior va a ser el 75% que va a asumir o se va a transmitir esa carga. Entonces, por ello, la parte más vulnerable ante una fractura de calcáneo es la subastralina y ante ella el compromiso de la faceta posterior de la subastralina, ¿ya? Entonces, muchas veces esta parte está más hundida porque la carga está más en este nivel. Y como les había comentado, cuando hay desnivel comienzan todas las secuelas, consolidaciones viciosas y dolores como talalgias, fascitis plantares, la resolución de un espolón calcáneo, metatarsalgias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, cuando se fractura un calcáneo puede ser de dos maneras, indirecto o directo. La indirecta es por tracción, básicamente se van a producir fracturas extraarticulares, avulsiones, en este caso algún proceso anterior, del sustentaculum tali, o esto se produce cuando es un talón en inversión, ¿no? O las más comunes que son articulares y se dan por caídas, caída de altura, accidentes de tránsito, y esto se produce básicamente cuando son talones en eversión con el astrágalo empotrado, justo correspondiendo al ángulo crucial de Guisan. Estos son, por ejemplo, fracturas por cedimiento, fracturas por avulsión, ¿ya? Por avulsión son extraarticulares, al inicio son las fracturas de pico de pato o las fracturas en lengua, ¿no? Esta fractura en pico de pato puede quedar ahí, pero la fractura en lengua no puede quedar ahí. Hay que bajarla y colocar unos tornillos porque aquí está jalando el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, si no se reinserta de esta manera, pues va a haber una elongación del tendón de Aquiles y del complejo sóleo gemelar. En cuanto a la fractura por cizallamiento, son fracturas no tan comunes, ¿ya? Y puede darse a nivel sagital o coronal. Si tenemos las fracturas de caída de altura, vamos a ver que, nuevamente, pueden ser por dos tipos, por compresión o por cizallamiento. Por compresión es la más frecuente, te caes de altura y justo la faceta posterior del astrágalo va a ser la más afectada, ¿no? Es indiferente si es en flexión o extensión. En cambio, tenemos acá las fracturas por cizallamiento y pueden ser inflexión dorsal y plantar y van a cisellar de manera correspondiente. Entonces, el diagnóstico, primero, es un antecedente de caída, clínicamente hablando,
Dolor en el talón. Esto es muy importante, la famosa talalgia, ¿no? Un dolor en el talón. Tú ves el talón y lo vas a ver hinchado, edematizado, equimótico. También hay un dolor en el tobillo. Le mueves el tobillo, lo inviertes y lo eviertes y le duele demasiado. Lo percutes con tu dedo y le duele mucho. Es tumefacto. Hay equimosis plantar. La equimosis plantar no es en el primer día, es luego de 2 o 3 días. Hay flectenas por la transmisión de energía y muy importante el ensanchamiento del talón. El talón se va a ensanchar, producto que el calcáneo se va a abrir en dos y va a desplazarse. Obviamente el paciente no va a poder caminar, va a haber dificultad para la marcha, también llamada limitación funcional. En la radiografía acá tenemos, ¿no? El ángulo de Wöhler y de Guisan. Algunas literaturas dicen entre 20 y 40, otras entre 25 y 40, ¿no? El ángulo de Wöhler se va a medir desde la faceta póstero superior hasta la parte más alta del calcáneo. Esa es una. Y desde la parte más alta del calcáneo hasta la parte más alta del calcáneo en la parte anterior, ¿no? Entonces, ese es el ángulo de Wöhler. Cuando está menos de 25, menos de 20, se dice que hay una fractura predominantemente de la faceta posterior, porque hay un hundimiento acá, se baja todo y genera una disminución del Wöhler, ¿ya? Cuando yo opero estas fracturas, tengo que tratar de recuperar este ángulo de Wöhler. Igual con el Guisan, cuando se Guisan, también es básicamente cuando es menor a 100, también hay un hundimiento de la faceta posterior, ¿no? Estos dos me sirven, uno para la altura del calcáneo y otro para el hundimiento de la faceta posterior, ¿ya? La de Guisan es más específica para la faceta posterior y la de Wöhler es la altura del calcáneo. Acá está nuevamente, pero en un gráfico diferente. Tenemos también que tener otro tipo de control radiográfico. Si tenemos una radiografía oblicua, nos va a ayudar para ver la articulación calcáneo-cuboidea, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibida ante una fractura de calcáneo. Y para ver básicamente el ensanchamiento en talón, porque a veces la fractura de calcáneo son a este nivel y se ensancha para este lado, tenemos la famosa radiografía o la incidencia axial o de Harris, en la cual se hace una flexión planta dorsal y el haz va a venir de arriba hacia abajo en un ángulo de 45 a 50 grados. La incidencia de Broden es una incidencia especial solamente para la faceta posterior de la subastragalina. Este es el seno del tarso, esta es la articulación subastragalina en la faceta posterior y acá está la faceta anterior, ¿no? Entonces, pregunta de examen, incidencia de Broden es para la faceta posterior de la subastragalina, ¿no? Y se va a dar también en 15 grados de rotación interna con ángulos en 10, 20, 30 o 40 grados, dependiendo del tamaño o del alcance que quiero darle, ¿no? Pero básicamente simplemente es rotación interna en 15 grados mínimo hasta 40 grados. Y como ustedes saben, pues, como el calcáneo también es articular, obviamente tengo que sacar una tomografía. En la tomografía yo voy a ver cómo está, pues, mi compromiso articular con los demás componentes óseos, con el astrágalo, con el cuboides, ¿no? Esta es una incidencia coronal. Esta incidencia coronal es importantísimo porque aquí yo voy a clasificar mis fracturas de calcáneo, según la clasificación de Sanders, que ya lo veremos en un ratito. ¿Ya? Sanders. También tengo la vista axial, ¿verdad? Acá tengo la faceta articular medial, la faceta posterior. Y aquí tengo la reconstrucción en 3D o la sagital, ¿no? Es un paciente con una fractura de calcáneo. Miren cómo la faceta posterior se hunde completamente, ¿no? Esto fue la faceta posterior y la faceta anterior se destruyó, ¿no? El objetivo de esto es recuperar el ángulo de Wöhler, ¿no? Y de Guisan también, ¿no? Vemos aquí cómo el calcáneo se ha completamente ladeado, ¿no? Esta punta tiene que venir acá, todo eso tiene que ser así más o menos, ¿no? Pero se ha ido en valgo, nosotros hemos ido en valgo, ¿no? Ese es otro tipo de desplazamiento y esto da también ensanchamiento de talón, ¿no? Y en 3D lo vemos así, completamente destruido, ¿no? La mayoría de fracturas de calcáneo tienen secuelas, ¿ya? Y como les había comentado, pueden ser no articulares, fractura de faceta de la tuberosidad posterior, fractura del proceso anterior, fractura del cuerpo del calcáneo. Fracturas articulares, hay una clasificación antigua de Xyloprexis desde el 51, pero básicamente nos sirve para ver el desplazamiento en lengua, ¿no? Del calcáneo, básicamente porque el tendón de Aquiles lo va a traccionar, ¿ya? O también algún tipo de depresión de fractura. O sea, el calcáneo se puede clasificar mediante 1000 maneras,
pero hay que tomar básicamente las de Sanders, que vamos a ver, o la de la AO, ¿no? Y comenzamos con la de Sanders, y también es cierto, es una clasificación tomográfica, no tan nueva, pero nos sirve mucho para tratar al paciente de una manera adecuada, ¿no? Y son de 4 tipos. La de tipo 1 son no desplazadas, la de tipo 2, 3 y 4 son desplazadas, ¿no? Y son incidencias coronales, o sea, es una clasificación tomográfica. Tipo 1 no desplazada, tipo 2 desplazada en 2 fragmentos, tipo 3 en 3 fragmentos y tipo 4 en 4 fragmentos. ¿Y cuáles son los fragmentos? Muy bien, acá tenemos nuevamente el calcáneo en vista coronal. Nos tenemos como parámetro el sustentáculum tali, la parte medial, y vamos a ver que si no se ha desplazado es un Sanders tipo 1. Si se ha desplazado por A, en 2 partes es un Sanders tipo 2A. Si fue en B, en la línea, entre la línea medial y central, 2B. Y si es solamente en la línea medial con el sustentáculum tali, 2C. Si tiene ahora compromiso de la línea central y medial, 3AB. Si tiene compromiso de la línea central y del sustentáculo, 3AC. Y si tiene compromiso del medial y sustentáculo, 3AC. Y si tiene las 4 líneas, o las 3 líneas, perdón, sería un tipo 4. ¿Ya? Entonces, esto va a depender del grado de desplazamiento. Y por ende, a más desplazamiento, mayor complejidad y peor pronóstico. Por otro lado, también tenemos a las fracturas o a la clasificación AO, que también es alfanumérica. Si es pie, es 8, y si es calcáneo, es 2. A diferencia de la estrada, lo que era 8-1, ¿verdad? El talo era 1, el calcáneo va a ser 2. Si es un 8-2A, es una extraarticular por abulsión. Si es una 8-2B, es una en pico de pato, ¿ya? O en lengua. Y si es una 8-2C, es una por depresión de la articulación subastragalina. Entonces, el tratamiento puede ser conservador si son pacientes con el pronóstico. Por ejemplo, paciente diabético con mala circulación. Si lo opero, se necrosa el segmento. Pacientes con compromiso vascular por historia clínica, con arteritis. Pacientes fumadores. En fracturas extraarticulares no desplazadas menor a 2 milímetros también. En fracturas con articulación calcáneo-cuboidea menor a un 25% también. Y Sanders 1 no desplazadas también puede usarlo de manera conservadora, sabiendo que va a comprometer luego la rigidez, pero luego puede volver a, luego puede volver a la actividad normal si es que lleva una buena rehabilitación. Tenemos la famosa fractura de calcáneo con la técnica de Moto. La técnica de Moto se practicaba antes, cuando el paciente venía con la fractura, se ponía boca abajo, lo sedaban al paciente, un examinador, un ayudante, ponía sus 2 manos a nivel de la región posterior del muslo, doblaba la rodilla hacia arriba, y otro examinador, ya el traumatólogo, ponía sus 2 manos a nivel del calcáneo, lo trataba de reducir y lo jalaba hacia arriba, hacia el cenit, ¿no? Produciendo vario valgo. Esto es para tratar de reducir. Esta técnica, lo pongo como historia, ya no se usa mucho porque maltrata mucho las partes blandas. Las partes blandas, como ustedes saben, son quizá la parte más importante para la curación de una fractura. Y si yo daño las partes blandas, entonces la fractura o no cura, o cura mal, o demora en curar. Entonces, el objetivo, perdón, del tratamiento quirúrgico son 3. 1, restaurar la anatomía. Si hablamos de la fractura articular, o sea, darle forma a nivel de retropié, dar una congruencia articular adecuada, tanto en la articulación subastralina y calcáneo-cuboidea, y dar un buen espacio para los peroneos. Esta restauración de la anatomía me va a permitir restaurar la función, ¿no? O sea, que él pueda caminar y pueda correr luego. Y esto, al final, me va a prevenir la artrosis, que es el desgaste articular. Cuando yo voy a comenzar a operar una fractura de calcáneo, voy a hacer un abordaje, que es el abordaje lateral, ¿no? Que es en forma de L. Lo malo de este abordaje, la principal complicación es la necrosis del colgajo. Muchas veces la necrosis a este nivel, a nivel de la curvatura, es muy frecuente, porque aquí se queda hipovascular. Por eso actualmente se está entrando con el abordaje del seno del tarso, que es un abordaje solamente a nivel de la faceta de la subastragalina, básicamente para ver lo que me importa, ¿no? La articulación subastralina y poder recuperar los ángulos, tanto de Boller y de Guisan. Y ahí está, más o menos es un ejemplo de un abordaje lateral, ¿no? Y así queda expuesto completamente todo el calcáneo. Entonces, hay varios artículos que están a favor del abordaje lateral, porque así yo puedo ver todo el cuerpo del astrágalo. Hay otros que están de acuerdo con el abordaje del seno del tarso, porque yo así puedo
puedo evitar la complicación de la necrosis. Sin embargo, cada abordaje va a depender de la experiencia de cada médico que lo haga, ¿no? Ese es un abordaje del seno del tarso. Se ponen placas para el seno del tarso para restaurar la anatomía. O también se pueden poner implantes metálicos a nivel del cuerpo del astrágalo, siempre tratando de recuperar los ángulos ya mencionados. Cuando uno tiene una fractura con minuta de astrágalo, tiene que tratar de reducir de manera adecuada todo este segmento, ¿no? Y a veces, como hay múltiples fragmentos, hay que enumerarlos. El fragmento 1, que es el fragmento puerta, generalmente se abre para tratar de reducir los demás fragmentos. Y muchas veces queda un espacio, porque como es un hueso esponjoso, ese hueso se deshace, se tritura. Y hay que colocar algún tipo de injerto, ¿no? Otras veces simplemente nos ubicamos para tratar de mejorar lo que me importa, la subastragalina, ¿no? Y darle también espacio al ensanchamiento del calcáneo. Cuando uno reduce la fractura, hay que tener en cuenta también la anatomía. Hay que ver por aquí que pasa el nervio tibial anterior y también la arteria tibial anterior. El nervio tibial, perdón, y la arteria tibial anterior. Y como ustedes saben, podemos poner algún tipo de injerto estructural para el defecto óseo. Y ese injerto puede ser de tendón de Aquiles, puede ser de cresta ilíaca, puede ser de cadáver, puede ser de laboratorio. No hay ningún problema. La cosa es que se rellene ese defecto. ¿Cuál es el mejor defecto? ¿Cuál es el mejor injerto? El injerto autólogo, el injerto que sacamos de uno mismo, ¿no? Si sacamos de la cresta ilíaca y lo colocamos al mismo paciente. Ese es el mejor injerto. Y este es el resultado final. Se coloca unas placas en un abordaje en L, tratando de agarrar o acaparar todo el defecto del calcáneo. Y por último, también pues tenemos otro tipo de reducciones indirectas. Colocamos un clavo Chance y por ahí maniobramos el calcáneo. En vez de hacer la famosa técnica de Omoto, colocamos un clavo Chance, que es un clavo muy grande, para tratar de reducir o alinear el calcáneo de manera indirecta y luego sintetizar. Eso es en cuanto a calcáneo. Vamos a hacer rápido algo de fracturas del quinto. Entonces, en la fractura del quinto, acuérdense que a nivel de la base del quinto se va a insertar el tendón peroneo corto, ¿ya? El tendón peroneo corto va a ser un tendón que tiene mucha fuerza cuando se realiza una aducción forzada del pie, ¿ya? En la parte de la transición entre la epífisis y la metáfisis hay una zona hipovascular a nivel del quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano tiene tiene tres zonas en la base, ¿no? Tiene dos segmentos, la base y la diáfisis, ¿no? Tiene dos segmentos, la diáfisis y la base. En la base tiene tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Las fracturas que se producen en la diáfisis de manera esperoidea se llaman fracturas de bailarín. Ese paciente que se empina, ¿no? O hace una flexión dorsal, o perdón, flexión plantar, se empina y genera un crack al momento de hacer una rotación interna. Las fracturas que se dan en la diáfisis del quinto metatarsiano se llaman fracturas de bailarín. Son fracturas esperoideas. Si hablamos de la base, vamos a empezar de abajo hacia arriba. A nivel del quinto, se llama la famosa fractura de pseudoiones, ¿no? O también fracturas por avulsión. ¿Por qué por avulsión? Porque aquí se va a insertar el tendón peroneo corto, ¿no? Acá, el peroneo corto. Se inserta y cuando tracciona, genera una fractura por avulsión, también llamada pseudoiones. En la zona 2 es la famosa fractura de iones. La fractura de iones se caracteriza porque es una zona hipovascular, ¿ya? Y al final esta hipovascularidad va a generar pseudoartrosis. Porque acuérdense, cuando hay una pseudoartrosis avascular, puede generar pues un tipo de no consolidación, como lo dije en alguna clase. Y la zona 3 de la base es la famosa fractura del atleta. Esos pacientes fondistas, ¿no? O los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que se fracturan el quinto metatarsiano, ya se fracturan la zona 3 de la base del quinto metatarsiano. Esta es una fractura por estrés. Es una fractura por estrés, ¿ya? Esta fractura es muy común en futbolistas, en deportistas, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo por hoy día. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, me escriben o escriben ahorita antes que me vaya a trabajar y a operar. Los tres paquetes vasculares que menciona son tibial anterior, tibial posterior y peronea, ¿no? Sí. Y en caso de ángulos de calcáneo, ¿ya se aumentó o disminuyó ángulos de hundimiento? No.
Cuando el bóler o el guisán disminuyen, es el hundimiento. No hay aumento de calcáneo. Es muy difícil, a menos que el calcáneo se abra en dos. Siempre son disminuciones de los ángulos. Menos de 20 o 25 en otra literatura es disminución de la altura de calcáneo. Y menos de 100 es disminución o hundimiento directo de la faceta posterior de la articulación subastragalina. Pero buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Muy bien. Listo, chicos. Eso es todo. Y ya nos vemos en la clase final. Voy a hablar con el coordinador para que la última clase sea la otra semana, porque yo estoy con un viaje a Colombia por congreso desde el 31 hasta el 4. Entonces creo que la última clase con ustedes es el primero y el 2, pero la voy a editar seguro la otra semana. Seguro el viernes 26 por ahí, para que tengan más tiempo para estudiar. ¿Ya? Listo. Saludos. Gracias.